Ay. Bueno, iniciamos el último contenido de toda nuestra tablota de contenidos, ¿verdad? Todo lo que ustedes podían observar en el diseño instruccional o en la guía didáctica, que es línea de influencia o el cálculo de línea de influencia en estructuras hiperestáticas por el método que manejamos, obviamente, en estructuras 2, que es el método de las fuerzas, ¿sí? Como pudieron ver en el video introductorio, hay bastante diferencia en cómo encaramos las líneas de influencia en estructuras hiperestáticas que cómo encaramos en isostáticas, pero más que nada por el punto de que las estructuras hiperestáticas no pueden ser, no están estáticamente determinadas, ¿verdad? No podemos obtener sus esfuerzos o las fracciones o nada en realidad con las ecuaciones simples, normales que solemos utilizar. Y tenemos que valernos del método que ya usamos para calcular los desplazamientos de las tensiones en la hiperestática, pero con el agregado de que tenemos que considerar el desplazamiento unitario, ¿verdad? Que ya viene del método que nosotros usamos, que es el método de Mueller, ¿verdad? Que ustedes vieron también en estructuras 1, ¿verdad? Perdón por esa pronunciación excelente, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Les dejo así nomás, porque ustedes saben luego que yo ya sufrí un trauma psicológico cuando se trancó. Entonces tiene 66 páginas. Ustedes saben que de esas 66, muchas páginas son de la parte de diagramas, que solemos pasar un poco más rapidito, porque asumimos, ¿verdad?, que el concepto de ese ya está. Pero cualquier cosa, ustedes me preguntan, retrocedemos, vemos. Y si alguien escribe algo en el chat, por favor, prendan sus micrófonos y me cuentan lo que el compañero o la compañera que es un poco más timidita o timidito no quiere contarme, ¿verdad? Pero realmente yo creo que ya pasamos bastantes clases y ya están un poco más animados a hablar en el micrófono. Bueno, este ejercicio, si vieron el video, obviamente no iba a ser otro ejercicio para el video, ¿verdad? Así que si entendieron lo que pasó en el video, mucho más fácil todavía, ¿verdad? Este ejercicio, esta estructura es la estructura que yo les presenté en el video también, ¿verdad? Hice todo mi AutoCAD, trabajo en esto, todos los vínculos redundantes saqué, todas las cosas ya les mostré ahí, pero ahora vamos a desglosar más y realmente resolver el ejercicio, porque en el video introductorio lo que veíamos era más o menos los pasos que teníamos que seguir, qué se hacía, por qué se hacía, pero ahora sí vamos a adentrarnos más en cómo resolver un ejercicio de línea de influencia, uno simple en el sentido de que no tiene post-proceso ni nada, ¿verdad? Una pregunta que siempre hacen todos los años y que yo traté de aclarar en el video introductorio, pero vuelvo a aclarar con ustedes, es que en la línea de influencia no existen cargas reales, no existen efectos impuestos iniciales, así que no va a haber nada más que la carga móvil unitaria, ¿sí? Que es parte de nuestro método de resolución, ¿verdad? Ahora bien, sí lo que puede haber es post-procesamiento, porque eso vamos a ver a partir de la siguiente semana, ¿verdad? Hoy solamente vamos a tener una estructura y calcular y dibujar con Scilab su línea de influencia, ¿verdad? Bueno, como ustedes ya saben, nosotros les proveemos ya la isostática equivalente o la isostática fundamental, más los diagramas. En este caso ya no solo los diagramas del estado virtual B, sino también los del estado virtual B1 que utilizamos para las cargas nodales, ¿sí? Que estuvimos viendo más o menos en la introducción. Bueno, esta sería la isostática equivalente. En el caso de que ustedes sean los que tienen que hacer esta isostática equivalente, lo que tienen que tener en cuenta siempre es que deben romper, ¿verdad?, los vínculos capaces de transmitir el efecto que nosotros estamos o del cual estamos tratando de hallar la línea de influencia, ¿sí? O sea, claramente en este caso, sí o sí la isostática va a estar, en la isostática va a estar roto el tensor 8 y también la izquierda del nodo 2, ¿sí? O sea, eso es algo que por concepto y por la forma, el método que usamos para hallar la línea de influencia, sí o sí íbamos a tener ese estado virtual que se llamó M1, que vemos ahí, y ese estado virtual P4, ¿sí? Que corresponden a nuestras líneas de influencia. El orden de los estados virtuales no importa, no hace falta que el 1 y el 2 necesariamente sean los de la línea de influencia, ¿verdad? Eso no importa.
simplemente es que existan. En este caso, coincidentemente, nomás tenemos 4 grados de peristaticidad, como casi todos los ejercicios que venimos desarrollando. Ahora 4 parece un número muy típico en mi sección, pero bueno. Lo que es muy importante también y que yo les señalé justamente en el video introductorio es nunca olvidar los resortes que se sacan. Como nosotros ahora somos los que les damos la estructura rota a ustedes, muy probablemente saquemos resortes, como es el caso de este estado virtual P2, ¿sí? Que es un resortecito que salió. Bueno, después tenemos el estado virtual también P3, que es un tensor. Simplemente esta parte es sacar los vínculos redundantes, especialmente teniendo en cuenta los que sirven para hallar las líneas de influencia, según nuestro método. Perfecto, la primera parte del método era sacar los vínculos redundantes en la zona donde se transmitía el efecto del cual necesitábamos la línea de influencia. Genial. Después empezamos en sí a cargar nuestro código. Ahora tenemos nuestro número de barras, recordando siempre que el número de barras se carga antes de la isostática equivalente, porque en este caso, por ejemplo, se sacaron 2 barras, pero igual el número de barras de la estructura total es 9. Nosotros tenemos que cargar el número de barras reales, existentes realmente en el mundo real, ¿verdad? No el de la isostática equivalente, que es una estructura auxiliar que usamos para resolver la estructura hiperestática. Bueno, después NH, se fijan, número de líneas de influencia es igual a 2. ¿Por qué? Porque en este caso específicamente o explícitamente el problema me pedía 2 líneas de influencia. Entonces, ¿en qué caso es que estas líneas de influencia pueden ser diferentes a lo que el enunciado me está pidiendo? De repente, cuando el enunciado luego me pide línea de influencia de cortante, por ejemplo, que podemos ver la semana que viene en postprocesamiento o algo así, necesitamos sí o sí una línea de influencia auxiliar, ¿verdad? No hay una forma directa, de repente de hallar de acuerdo a dónde me está pidiendo esa línea de influencia, pero son cosas o agregados que vamos a ir viendo con el tiempo, ¿verdad? Por eso justamente yo les mencionaba que eran las líneas de influencia explícitamente solicitadas o las líneas de influencia, o esas más las auxiliares que se necesiten para hallar cualquier cosa que se está pidiendo en mi ejercicio, ¿verdad? Bueno, después tenemos el grado de hiperestaticidad, como siempre. ND, que antes era el número de desplazamientos en nuestra hiperestática, ahora vamos a usar, a reciclar esa variable, ¿verdad? Y usar como el número de nodos del tablero. Okay, perfecto. Vuelvo a aclarar nada más que el tablero es esta parte horizontal, digamos, de la estructura. Vuelvo a decir que corresponde a... le decimos tablero porque corresponde a lo que sería el tablero de un puente, por ejemplo, ¿verdad? Que es como yo ya les había explicado en clases anteriores, donde se hace un extenso uso de las líneas de influencia debido a que sobre un puente, como ustedes se imaginan, como ustedes vivencian, como ustedes ven, ¿verdad? La mayor parte de las cargas son móviles. No digo que sean las más incidentes, pero tienen muchas caritas móviles, ¿verdad? Sí. Que pero eso van a ver mejor en 10º semestre, ¿verdad? Nosotros estamos en 5º, pero van a ver que rapidísimo van a llegar a puentes. Bueno, después está el número de componentes, una axial y 2 flexiones, que ya conocemos, ¿verdad? La geometría de las barras no me voy a detener a explicar, es simplemente cargar la longitud, área, inercia, número, módulo de elasticidad y constante del resorte en el caso de que haya. Bueno, después tenemos nuestras matrices de flexibilidad que, como ustedes ya saben, eso ya está definido, o sea, es parte de lo que llamamos comúnmente el esqueleto, porque el algoritmo sirve, como está muy genéricamente, para cualquier tipo de estructura, siempre que se carguen bien los datos, ¿verdad? Bueno, después ya tenemos, como siempre, como ustedes vieron, nosotros les regalamos el diagrama de esfuerzo normal, el diagrama momento flector, para todos los estados virtuales, ¿verdad? Este, por ejemplo, sería para el estado virtual M1, y tenemos que ir recorriendo nuestras barras, ¿verdad? Para la barra 1 tenemos 0 normal, a la izquierda 0, a la derecha -1. ¿Sí? Después, para la barra 1, el estado virtual P2, tenemos una normal de -1, ningún momento flector, tanto izquierdo como derecho, ¿verdad? P3, normal, -0,8, ningún momento flector, y P4, ningún esfuerzo.
Con eso les dejo acá abajo, como siempre, cómo luce en Scilab esto que yo les muestro acá, ¿verdad? Lo único que voy a recordar en esta parte, como siempre, ¿verdad? Es que el sentido para mirar las barras verticales es de abajo a arriba, izquierda a derecha, y para las barras inclinadas es izquierda a derecha, o si este tensor no se hubiese sacado, izquierda a derecha, ¿verdad? El resto creería que ustedes ya saben, igual me pueden pedir, igual podemos ver una barra en específico que quieran, avísenme nomás, pero no creo que sea lo nuevo, digamos, ya venimos de 3 o 4 clases de hiperestática donde venimos haciendo esto, entonces, como esto es cuestión de cargar, nomás estoy pasando rápidamente, fíjense que llegué a la diapositiva 42, ¿verdad? Pero si quieren podemos ver, no hay ningún problema, pero a mí personalmente me parece que no es necesario. Bueno, a ver, lo que sí les quería mostrar, no estoy encontrando más, es la barra 8, ¿sí? Que era la barra, el tensor que sacamos para poder hacer para poder calcular su línea de influencia. No se olviden que tiene que tener un hito, ¿verdad? En la parte de normal en el estado virtual correspondiente. Lo mismo esta barra, ¿sí? Que creo que es la barra 6. En su estado virtual correspondiente tiene un hito, ¿sí? Bueno. O pueden cargar directamente en F mayúscula, como veníamos hablando en las clases anteriores. Bueno, en cuanto a la matriz F mayúscula, en cuanto a la matriz F mayúscula, lo único que tenemos que hacer es corregir el trabajo del resorte, ¿sí? El resorte que salió, o el apoyo elástico que salió, que sería el apoyo del estado virtual 2, ¿sí? Por eso agarramos la diagonal de la matriz F y le sumamos 1 sobre la rigidez del resorte, como ustedes ya saben. Bueno, esta parte sí, para mí es sumamente importante que entendamos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí, que es la parte en donde nosotros vamos a hallar las tensiones de la hiperestática. Bueno, ¿qué pasaba antes en nuestra hiperestática? Cuando nosotros hicimos la deducción, yo no sé si ustedes se acuerdan, que había una parte donde nosotros decíamos que los desplazamientos en la hiperestática eran 0, porque nosotros estábamos trabajando como para poder hallar nuestras tensiones y no en realidad hallando un desplazamiento, que es antes de llegar a estas tensiones, cuando íbamos a hallar la matriz X. Pero bueno, lo que importa ahora, lo que en verdad importa, es que esos desplazamientos en la hiperestática no son 0, ¿sí? O sea, X se va a calcular a partir, mejor dicho, de la inversa de F por los desplazamientos de la hiperestática, ¿sí? ¿Y cuáles son esos desplazamientos? Son los desplazamientos que yo les tengo que imponer a esos vínculos que saqué, ¿sí? O a esas zonas donde estaban los vínculos que saqué unitarios para poder hallar mi línea de influencia según el método que utilizamos, ¿sí? Genial. Entonces, por algo yo les repetía mucho, ¿verdad? Que el estado virtual 1 era la línea de influencia del momento flector y el estado virtual 4 era el del tensor. ¿Por qué? Porque son esos números los que nosotros estamos cargando, fíjense, en R. ¿Por qué? Porque R, como les expliqué en el videito, ¿verdad? Es una matriz que tiene NH0 filas, llámese NH0 las hipótesis virtuales correspondientes a los estados que yo liberé, ¿verdad? Y NH ahora correspondía al número de líneas de influencias. En este caso tenemos 2, por lo que R va a tener 2 columnas y tenemos que ver exactamente en qué fila se encuentra el estado virtual que nos permita hallar la línea de influencia y en esa fila y en la columna correspondiente que nosotros elijamos, ¿verdad? La columna 1 vamos a elegir para la rotación unitaria y la columna 2 para el desplazamiento unitario del tensor 8, ¿sí? Y cargamos eso. Y a partir de eso y de lo que nosotros cargamos en B, como los estados virtuales de la isostática equivalente, a partir de eso es que se sacan las tensiones en la hiperestática. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿O alguna consulta? ¿O algún reclamo?
Bueno, yo otra vez sus compañeros que vean el video van a escuchar cómo trago mi agua. Pero bueno, genial. Después de esto, lo que viene es, o sea, antes de pasar nomás, que nosotros cargamos hasta acá los datos iniciales, los datos de las barras, todos los esfuerzos virtuales de liberar la estructura y los estados de carga, ¿verdad? O sea, los estados unitarios, ¿verdad? Los desplazamientos unitarios para poder hallar nuestra línea de influencia. Y lo casi penúltimo que cargamos, si no es lo penúltimo de hecho, es en la matriz de 1 que vamos a utilizar para nuestras cargas nodales, los esfuerzos que producen estas carguitas unitarias. Porque como yo les explicaba en el videito, si se acuerdan, nosotros hasta ahora veníamos hallando los esfuerzos extremos y veníamos trabajando con todos los desplazamientos y todas esas cosas extremas de nuestras barras, ¿sí? Entonces, para nosotros, el extremo tiene un peso diferente, pero sin olvidar lo intermedio. Por eso es que en las clases anteriores de hiperestática nosotros calculábamos todo con las cosas extremas, pero en Q sub 0 minúscula, que si se dieron cuenta desapareció tanto como Q sub 0 mayúscula, ¿verdad? Porque son estados reales de carga. Metíamos las cargas intermedias, ¿sí? Porque había que darle a cada cosa su peso y su participación dentro de la estructura que nosotros estamos trabajando. Genial. Tenemos entonces nuestras cargas nodales. Ahora bien, nosotros esto ya le damos a ustedes. Bueno, ustedes ya tienen eso en sus manos. Pero ¿por qué solamente estamos cargando el nodo 3 y el nodo 4? ¿Alguien me puede decir o alguien sabe o se anima a tirar una teoría o van a escuchar otra vez cómo trago mi agua? Por favor, que alguien se anime a decir algo. Y si no, igual no me voy a explicar, ¿verdad? Pero ¿alguien sabe por qué yo no le cargo al nudo 1, al nudo 5 y al nudo 2 con una carga unitaria, por ejemplo? Bueno, ya tragué toda mi agua. Y ya les puedo explicar entonces, ya que nadie se anima. Bueno, eso me gustaba más de las clases presenciales, que podía intimidarles hasta que me contesten, bola. No, sí, pero creo que se animaban más para esta época de línea de influencia, que es un tema súper apasionante. Profe, Hola. esos nodos no se van a poder mover verticalmente, creo. Súper. Por eso, El nodo 1 y el nodo 5. Pero ¿qué pasa con el 2? ¿Por qué no? porque hay una barra que tiene, o sea, que no tiene nodo entre ellos. Sí, pero Y no hay desplazamiento entre esas barras, o sea, eso le va a tener quieto ahí también, ¿o no? sí, pero ¿qué más también hay ahí en ese barra 5 que es lo que realmente va a reaccionar sobre una carga unitaria que se ponga ahí? Mira el otro extremo de la barra 5. Vamos a hablar del extremo 2, pero en el extremo 6 tenemos también un apoyo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Súper. Porque si esa barra estaba libre ahí, de igual manera iba a poder desplazarse hacia abajo, ¿verdad? Si era un voladizo muy raro, pero bueno, si por ahí era, ¿verdad? Pero súper bien, muchas gracias, Lu, creo que sos, ¿verdad? Porque ahora les tengo que reconocer por sus voces y no por sus caras. Pero sí, súper bien, es por eso. Los nodos no son desplazables, ¿sí? Tanto el nudo 1 como el nudo 5. El nudo 6 lo que pasa es que nosotros ponemos esa carga ahí, perdón, no sé si dije 2 o 6, pero en el 2 ponemos esa carga ahí, pero se produce un esfuerzo axial sí en la barra 5, pero nosotros no consideramos, si es que llegaron hasta esa parte del video, hey, el axial para el cálculo de la línea de influencia, sí, solo consideramos los momentos vectores, pero eso vamos a ver un poquito más adelante. En fin, ese nudo básicamente no se va a desplazar como si lo harían el nudo 3 y el nudo 4, ¿sí? ¿Qué va a pasar si es que yo pongo mi carga unitaria en el nudo 1, en el 2 y en el 5? Puedo yo cargar todo lo que me salga ahí, ¿verdad? Pero en el nudo 1 y en el nudo 5, por ejemplo, me va a salir 0 luego todo porque la reacción va a absorber, ¿verdad? Entonces, es como una, no digo ni una pérdida de tiempo, pero es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero, o sea, todas estas cositas que yo les digo de repente, es para que usen también en la teoría. Yo
creo que en la teoría también cuando tienen barras verticales no consideran por lo que ya les mencioné, ¿verdad? De igual manera, si es que le dicen lo contrario, consulten por qué y cómo van a considerar ahí. Pero nosotros despreciamos el desplazamiento de ese nodo por lo que ya les mencioné, ¿verdad? Pero bueno, en fin, esto es algo que a ustedes ya se les presenta en la práctica. Y tenemos B1, que es de NC, que es nuestro 3 de siempre, ¿verdad? Normal derecha, momento izquierdo, momento derecho. Y ND, que es nuestro número de nodos. O sea, D1 siempre va a estar formada por las columnas iguales a la cantidad de nodos que tengamos. Pero nosotros solamente vamos a cargar nuestro esfuerzo en los nodos que correspondan. O sea, solamente vamos a cargar en la columna 3 para PN3 y en la columna 4 para PN4, ¿sí? Y esto es todo dato, ¿sí? Fíjense, la barra 1 para PN3 no tiene nada, la barra 1 para PN4 tampoco, la barra 2 para PN3 sí ya tiene algo, tiene aquí un cerito, y acá tiene un tiene aquí un cerito y acá tiene un 0 y un 13,33, ¿sí? Pero fíjense que yo estoy cargando, ¿dónde? En la columna 3. Y la barra 2 también en PN4 tiene un esfuerzo, un momento flector, que voy a cargar en la columna 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque corresponde a PN4. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, eso nomás lo que quería aclarar con lo que respecta a la carga de esto, ¿verdad? Pero fíjense que es lo mismo. De hecho, si se dan cuenta, yo solamente cargué las barras que tenían un esfuerzo, ¿verdad? Las que no, no. Porque si se dan cuenta, voy a hacer un recorrido rápido. Fíjense en estos tensores. No tienen esfuerzo en ningún momento, entonces yo no tengo por qué gastar mi tiempo y mi energía en cargar una matriz llena de ceros, ¿sí? Recordemos siempre que todas nuestras matrices se generan ya llenas de cero desde el inicio, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es completar la matriz. Bueno, ahora sí. Ahora sí entramos en la parte que corresponde, sí, ya bien a línea de influencia, ¿verdad? Lo anterior eran pasos para guiar, pero cosas que ustedes más o menos ya sabían cómo se iban desenvolviendo, ¿verdad? En el cálculo de la elástica en sí, primero que nada, este R1 que está acá, en realidad, acá recién empieza el cálculo de la elástica, ¿verdad? Pero este R1 son los desplazamientos que se generan debido a el estado o los estados de carga nodal. Si se dan cuenta, lo que estamos combinando acá son las tensiones de la hiperestática con ese D1, que son los estados de las cargas nodales. Y con eso hallamos los desplazamientos nodales, ¿sí? De los extremos de las barras. Genial. Bueno, en cada nodo. Ahora bien, al empezar el cálculo de la elástica del tablero, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, primero que nada, redefinir los datos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a tener 4 barras nomás ya, porque vamos a tomar solamente, solamente las barras del tablero. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. El resorte donde cargas, tipo el 1 sobre K. NF. NF, así como hacíamos en hiperestáticas, ¿sí? El resorte que se rompe se carga acá en el trabajo del apoyo elástico. Profe, y si yo no rompo ese resorte, el arreglo va a ser igualito que una hiperestática. Sí, en todas las partes donde tenemos nosotros el desplazamiento hay que corregir, ¿sí? Así mismo. Así mismo como se comporta acá, se comporta de la otra manera. ¿Sí? ¿O no? Dale, gracias. Nice. Acá. Perfecto. Cálculo de la elástica R2 del tablero. Genial, 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 genial. Tenemos los datos del tablero, como les iba diciendo, el número de barras del tablero, que son 4 en este caso. Número de componentes es 2, porque vamos a trabajar solamente con los momentos flectores, ¿sí? El número de divisiones ya conocen ustedes desde el primer parcial, ¿verdad? Mientras más divisiones, más precisión. Y podemos cargar las longitudes de las barras de la manera en la que yo cargué, o podemos cargar nomás llamándole a la matriz L del 1 al 4, ¿verdad? Que serían nuestras primeras 4 barras. Generalmente nomás
nosotros solemos poner las barras del tablero del 1, o sea, iniciando en el 1, pero hay ejercicios que no, entonces ahí hay que atender un poquitito más, ¿verdad? Y tenemos que cargar los datos del tablero para organizar mejor. Bueno, esto primero que está acá, está con su explicacioncita ahí arriba que viene ya de la época de Max, ¿verdad? Pero igual vamos a volver a explicar, ¿verdad? Que es que nosotros tenemos nuestros desplazamientos generados por las cargas nodales, que como yo ya les dije, son estos R1, ¿verdad? Esos R1, lo que vamos a hacer es, primero que nada, cargar ese R1 en R2. O sea, ¿qué significa eso? Nosotros, R2 va a ser la matriz que va a tener todos los desplazamientos, ¿sí? O sea, en esa matriz va a estar graficada nuestra, no es graficada, sino escrita, ¿verdad? Nuestra elástica, que fue lo que me dijo hace rato el compañero, ¿verdad? Nos va a tirar varios números, ¿sí? Pero nosotros también le vamos a hacer el gráfico. Pero bueno, lo importante ahora es que R2 es la matriz en donde se cargan todos los numeritos del tablero con sus respectivos desplazamientos, ya sean positivos o negativos. Pero lo primerísimo que hay que hacer es, en los extremos de las barras, tenemos que cargar ese desplazamiento R1 que nosotros ya calculamos de los desplazamientos nodales. Y en el medio, lo que vamos a hacer, nuestro boulevard, ¿verdad? Que para eso es lo que no me alcanzó el tiempo de explicar en el video introductorio, que ya era lo mega largo. Pero esta partecita, claramente está en el esqueleto porque es igual para todas las estructuras, pero esta partecita queda claro qué es lo que estamos haciendo acá. Estamos creando la R2 y estamos cargando en un extremo de R2 lo que corresponde al desplazamiento nodal izquierdo de una barra, y en el otro extremo de R2 el desplazamiento nodal derecho, ¿sí? O el desplazamiento izquierdo de la siguiente barra, como que acá dice barra más 1, ¿sí? ¿O no? Sumo que sí. Sumo que todos estamos de acuerdo. O sea, capaz no tenía que revelar el secreto de que era parte del esqueleto y así no nos quedábamos tan tranquilos. Pero bueno, súper. Después está la matriz D, que es la matriz que ustedes ya conocen, pero solamente del tablero. Bueno, este pedacito que está acá, ¿sí? Eso sí ya es una deducción un poquito más para más de una hora, ¿verdad? De clase, que realmente ya tenemos 37 minutos comidos, pero pueden ver tranquilamente en el volto. Repito nuevamente que esto forma parte del esqueleto. Ustedes pueden ¿cómo se dice? Inmiscuirse más, escudriñar más, ¿verdad? En sus conocimientos, mirando el Volta. Pero aquí entre nos, no creo que hagan, ¿verdad? Pero lo que sí yo les quería explicar, esta parte me preocupa menos, me preocupa más esta sumita que está acá, que entiendan qué es lo que es y por qué lo que hacemos esto. Bueno, R1, vamos a volver detrás de R1. R1 es el vectorcito o la matricita en donde nosotros cargamos los desplazamientos nodales. Nodales. ¿Qué es lo que transferimos primero a R2? Pero a R2, ¿qué le falta? Faltan los desplazamientos intermedios. Y esos desplazamientos intermedios son los que yo quiero calcular. Y para eso yo necesito hacer esta sumita. ¿Pero qué es lo que es esta sumita que está acá? Para eso hice este bellísimo gráfico que en realidad la primera vez que observé fue cuando yo fui alumna, ¿verdad? Y esa fue la única forma en la que entendí que lo que era esta suma, ¿verdad? Porque realmente a nosotros antes se nos daba el esqueleto bastante más incompleto que a ustedes, ¿verdad? Y ciertas cosas, por más de que se mantenían constantes dentro de las distintas estructuras, igual teníamos que completar, ¿verdad? Para saber si entendíamos cómo funcionaba. Porque antes no teníamos ejercicios de apoyo, ¿verdad? Reuníamos todos juntos bajo el ojo observador de Baristo y de mi auxiliar de ese entonces. Y reuníamos solamente con el esqueleto que se nos proveía y solamente un archivo abierto y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, ahora, por más de que quisiéramos hacer esa estrategia, no nos va a servir, ¿verdad? Porque ustedes pueden copiar y pegar más de otra parte, o sea, rinden con todos sus materiales. Bueno, en fin, perdón, hice un TBT mental ahí. Tenemos una barra. Por ejemplo, esta barra, con una carga móvil, P móvil, que a mí me quebranta el desplazamiento intermedio de la barra, ¿sí? ¿Por qué? Porque los desplazamientos nodales yo ya sé hallar,
de hecho que ya hablamos de las hiperestáticas, ya hablamos de la línea de influencia, y la elástica es la línea de influencia. Entonces ya tenemos la elástica a medias porque tenemos la elástica en los puntos, en los nodos. Pero nos falta toda la elástica intermedia a las barras. Ok, tengo esta P móvil, suponiendo que está a una distancia X de este nodo y a una distancia L menos X. Siempre nosotros, recuerdan, consideramos a las barras unitarias y usamos el parámetro S, ¿verdad? Siempre hacemos eso y después multiplicamos nomás por la longitud y todos felices y contentos otra vez. Eso quiero que rememoren nomás. Bueno, primero que nada, y antes que todo, yo ya tengo esos desplazamientos nodales, RI y RJ. ¿Qué hallamos en R1? Que nosotros sabemos hallar, todos felices y contentos, ¿verdad? Están suponiendo la barra en su posición inicial, RI, RJ. ¿Okay? Entonces, no sé por qué me ignora mi teclado, voy a usar mi mouse. Entonces, la barra inicialmente estaba acá, sufrió un desplazamiento de RI nodal, sufrió un desplazamiento de RJ nodal en el otro nodo. Tenemos que la barra está acá, ya luego sin considerar nada intermedio. Pero cuando la carga es intermedia, ¿verdad? Ustedes saben que aparte del nodal izquierdo, del nodal derecho, tenemos el desplazamiento que va a tener en sí mi barrita, ¿verdad? Entonces, en realidad, el desplazamiento de este punto de la hiperestática está dado por esto, más esto, más esto. No solamente por lo que causaría P, sino también por cómo se desplazaron sus extremos. Por eso es que era tan, súper, mega, hiper, recontra importante hallar los desplazamientos nodales antes que nada, ¿verdad? Bueno, por semejanza de triángulos, ¿verdad? Sacamos que este desplazamiento que está acá es RI 1 menos X. 1 porque consideramos la longitud unitaria, ¿verdad? Y este que está acá es RJ por X. Pueden hacer después, si quieren, sus semejanzas de triángulos, si no me creen, ¿verdad? Pero es así, pues, este, ¿verdad? Y este con la altura, este con la altura. Genial. Y aparte tenemos esta R2 pulgadas, ¿verdad? R2 comillitas, R2 segunda, ¿verdad? Que esa sí es la que necesitamos conocer. Tenemos esta, que ya podemos hallar con nuestro desplazamiento nodal izquierdo, más esta aquícita. Y esta, que también podemos hallar con nuestro desplazamiento nodal derecho y nuestra aquícita. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que estoy explicando ahora? ¿O estamos entendiendo de dónde sale nuestro desplazamiento intermedio? Ok, todos entendimos, qué suerte, qué gusto. Bueno, este dibujito era el que yo les estaba mostrando, pero más chiquitito, para mostrarles nomás que acá lo que se hace es, se agarra de cada barra la primera componente que corresponde a este desplazamiento RI y se multiplica por 1 menos S, o es lo mismo 1 menos X. Se le suma I', que es esta R, pero eso vamos a ver después, y se le suma la última componente de R2 de cada barra, que es este desplazamiento. Esta es una barra completa, su primera componente de desplazamiento es RI, su última es RJ, y luego están todas las intermedias. Y eso se multiplica por S, que es por X. Esta I' que ven acá, ¿sí? Viene de que nosotros agarramos los momentos flectores, ¿sí? Porque fíjense que agarramos de cada Q, de cada barra, agarramos la componente 2 y 3, correspondiente al momento flector izquierdo y al momento flector derecho. Y con eso se efectúa esta simple multiplicación, simple y llana multiplicación, que sale de esta simple y llana matricita, con una simple deducción, ¿verdad? Bueno, en fin, yo quería nomás que entiendan qué es lo que esta suma es, ¿verdad? Porque esto ya está en el esqueleto y la verdad que la parte de ustedes de cargar ya terminó hace rato, así, hace ratísimo, pero ustedes tienen que entender lo que nosotros les estamos dando, no es que ustedes tienen que venir y cargar nomás y, bueno, el profe ya me da el algoritmo, entonces yo no tengo que entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que ustedes acompañen la teoría con la práctica, porque en la teoría ven todas estas cosas y hacen a mano, que 1000 veces ya les dije que para mí es la mejor forma de aprender,
más que cargando. Porque uno cuando carga, ¿en qué es lo que piensa? Piensa, hija de mí, tengo que poner bien mi signo, hija de mí, no tengo que cargar mal. No piensa realmente en el concepto del ejercicio que está resolviendo. La mayoría de ustedes luego ya me di cuenta hace mucho y ya les reté por eso, pero que sí o sí hacen pasos, hacen fórmulas, hacen, no sé, algoritmos mentales para decir, bueno, si esto es así, se hace esto, si esto es así, se hace eso. Y no es que aprenden el por qué se hace, ¿verdad? Entonces en la teoría tienen que tipo romperse un poco más el coquis que en la práctica y entender verdaderamente el por qué. Y si acompañan bien la teoría con la práctica, van a volar en ambas, ¿verdad? Especialmente en la práctica, porque la práctica ya es desenvolverse. Esta partecita es dedicada a su compañero que me preguntó hace rato, ¿verdad? Que es la parte del gráfico, que yo no les llegué a mostrar en el video introductorio, ¿verdad? Porque no me dio el tiempo, así como no me dio el tiempo de todo este gráfico, trabajo en esto que hice en AutoCAD, ¿verdad? Pero, bueno, esta parte también, nuevamente, ¿verdad? Forma parte del esqueleto y lo único que ustedes tienen que cargar es esto, que es el título que le quieren dar a sus gráficos. Pero después, básicamente, todo ya está puesto, ¿verdad? Todo ya está aquí como para ser dibujado. Todas estas cosas corresponden a cosas de formato, ¿verdad? Fíjense que habla del tamaño de la letra, habla de la localización del gráfico, dónde va a iniciar el dibujo, ¿verdad? Y esto que está acá nomás lo que pasa es que es para que enfrente de todas las líneas de influencia diga elástica del tablero del, y por eso ustedes completan, momento flector en la sección MM, del fuerza axial, ¿verdad? Qué lindo, pero bueno. O podemos poner de, o qué sé yo, elástica del tablero, así nomás, y acá, del momento flector de la fuerza axial, ¿verdad? Pero ahora recién me di cuenta que dice del fuerza axial, qué lindo. Pero bueno, básicamente lo que hace, fíjense, es agarrar y dibujar eso que nosotros trajimos. ¿Qué es lo que hace? Dibuja en 2D, ¿verdad? Solamente en 2D, un dibujo plano hace. De X0, que la primera X0 es 0, nosotros iniciamos desde el origen, y después vamos en el eje X, vamos avanzando por barra, como se dan cuenta, y multiplicamos por S, porque es por cada división de mi barrita voy dibujando el R2 correspondiente, ¿sí? O sea, les vuelvo a repetir, esta parte está en el esqueleto, pero quiero nomás que entiendan más o menos qué es lo que hacemos acá, ¿verdad? Y este es el resultado anhelado, esperado, disfrutado, deseado, ¿verdad? De la elástica o de las elásticas. Ay, Dios mío, ahora recién veo del tablero del fuerza axial. Re lindo está, por favor. Pero bueno, el de arriba luce bien, del momento flector, ¿eh? Perfecto. Bueno, lo que sí que estuvimos teniendo un debate con todos los auxiliares con el tema de los signos, ¿verdad? Para todos encarar de la misma manera. Pero básicamente la convención en línea de influencia es la misma que en un diagrama, ¿sí? Para el momento flector, como esto está hacia arriba, esto es negativo, o sea, fíjense, eso es muy importante que ustedes tengan. Muy demasiado recontra super archi mega importante que ustedes tengan, que es que ustedes sepan interpretar el resultado que reciben. No solamente porque nosotros les evaluamos luego eso con postprocesamiento, sino porque ustedes así también son capaces de ver, eche, acá parece que algo anda mal, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que tienen que hacer sin mirar? La línea de influencia de una hiperestática siempre, o nunca en realidad, es lineal, ¿sí? Fíjense que es todo chin, 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 ¿verdad? En cambio, si se acuerdan más o menos vagamente, las líneas de influencia que hacíamos en estructuras 1 eran todas rectas. Eso es porque corresponde a líneas de influencia de isostáticas. En estructuras 2 con hiperestáticas tenemos siempre gráficos de esta manera. O sea, nunca tenemos rectas. Si de repente a ustedes les sale una parte recta en su gráfico, puede ser por dos cosas. Cargaron mal los desplazamientos nodales, aunque acá algún esfuerzo o algo así, o realmente esa parte de la estructura queda como medio isostática en la parte, a ver, de la isostática fundamental, o algo está pasando, ¿verdad? Que hace que esa parte se quede como una estructura isostática, pero esos son pocos casos y se van a dar cuenta luego de si está bien o si está mal, ¿verdad? Otra cosita que creo que ya les habrán dicho en teoría o se intensan o en línea influencia les van a decir es que cuando hablamos de momento flector en el tablero, muy importante que tiene que ser en el tablero. Si nosotros rompimos acá el tablero, ¿sí? Sí o sí va a haber un cambio de pendiente
en ese lugar donde nosotros rompimos el tablero, ¿sí? Para hallar el momento flector. O sea, esa es una manera súper fácil de darse cuenta si está saliendo bien su estructura o no está saliendo bien, ¿verdad? O sea, su línea de influencia en realidad, ¿sí? Cuando hablamos de momento flector. Después de más está decir que la línea de influencia tiene que ser continua, ¿verdad? Ninguna rotura medio rara ahí o una discontinuidad de que esto termina acá y empieza acá, algo está cargado mal. Y nada, el tema de los signos, ¿verdad? Esto, fíjense que no importa la posición de la carga en el tablero, no importa dónde yo ponga mi carga móvil, en ese punto donde nosotros hallamos la línea de influencia, que era en este punto, siempre el esfuerzo de flexión va a ser negativo. En cambio, cuando hablamos del tensor del tablero, nuevamente les vuelvo a decir, los signos son como en el diagrama. O sea, si yo pongo mi carga unitaria de 0 a 20 en cualquiera de estos puntos, mi tensor va a tener un esfuerzo positivo y muy pequeño, como ustedes pueden observar acá. En cambio, a medida que yo me voy de ese 20 para la derecha, mi momento flector, mi esfuerzo axial va a tener un signo negativo o va a ser de compresión, como se puede ver. Aquí. ¡Ay! Les dije al revés, porque nadie me corrige. Hacia abajo es negativo para el esfuerzo axial y hacia arriba es positivo para el esfuerzo axial. Borren los últimos, no sé cuántos minutos me tomó explicar este gráfico. Momento flector, negativo hacia arriba, positivo hacia abajo. Esfuerzo axial, negativo hacia abajo, positivo hacia arriba. Así como el gráfico que hacemos normalmente. Perdón, bueno. Vamos a fingir que no pasó nada. De nuevo. Esta primera parte del gráfico, de 0 a 20, nos indica que no importa dónde yo ponga mi trencito, o sea, en realidad no es un trencito, es una carga unitaria, ¿verdad? Hasta ese 20, no importa dónde ponga, mi tensor va a tener un esfuerzo negativo. Y a partir de ese 20, que es acá, hacia acá, va a ser un esfuerzo positivo, ¿sí? Sí o sí va a estar atracción. Esa es la interpretación que nosotros tenemos de este gráfico. Obviamente, si yo les pido dibujar nomás la línea de influencia, ustedes me dibujan y punto, ¿verdad? Pero a la hora de hacer postprocesamiento, a la hora en la que yo les diga dónde tienen que ubicar su carga para que dé el máximo momento flector en ese tensor, en esa zona, o el máximo esfuerzo axial en ese tensor, ahí ya sí ustedes tienen que saber identificar el gráfico, identificar qué es lo que está pasando. Bueno, tengo una pregunta para ustedes, mis queridísimos alumnos, y quiero que uno por lo menos me responda. ¿Es casualidad que en ambos gráficos, tanto en la elástica del momento flector como en la elástica de la fuerza axial, en el punto 20 sean 0? ¿Es coincidencia o pasa algo ahí? No se animan. Profe, creo que es porque la barra en ese, o sea, no se puede mover prácticamente, ni por momento ni por fuerza axial, ya que es una barra en 90 grados. Sí, sí, o sea, exactamente. ¿Qué va a pasar, como hablamos hace rato, si esta carga está acá? ¿Quién va a absorber toda esa carga? La barra 5, con un esfuerzo axial. Y nosotros, la línea de influencia de quién estábamos dibujando, del momento flector de esta zona y del tensor. Si ya carga está puesta acá, momento flector acá, 0, tensor, 0. Solamente trabaja la barra 5. Esa clase de interpretaciones son las que ustedes tienen que ser capaces de hacer, ¿verdad? Siempre. Para poder realmente sacarle el jugo a sus gráficos de elástica o sus gráficos de línea de influencia, ¿verdad? Y para que también cuando lleguen al 10º semestre, rememorando, entiendan qué es lo que está pasando en puentes, ¿verdad? Y eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta de la clase de hoy? ¿O de alguna parte? ¿O de algo que no sean las notas?
¿Para qué? Ay, repete. ¿Por qué tantas preguntas? ¿En qué cosa? No, ¿cómo pedía? ¿Por qué no pedía? No, y decía la línea de influencia. Decía la línea de influencia del tensor 8. Y como es un tensor, nosotros sabemos que solamente tiene esfuerzo-acción. ¿Sí? Punto 1. Punto 2. Donde rompemos el tablero también tiene que ser 0 siempre, profe. No necesariamente. En este caso es 0 porque estamos rompiendo en una zona donde hay una barra. ¿Sí? Si hubiésemos roto en otra parte, podía haber un desplazamiento en esa zona del tablero. ¿Sí? Pero muy buena pregunta, me gusta mucho. Si no hay un resorte que no se libera, siempre se carga su trabajo en los desplazamientos, ¿sí? ¿Dónde está mi desplazamiento? Acá está. Siempre se cargan los desplazamientos, ¿sí? Se tiene que cargar en R1 y realmente para ser 100% real, no fake, deberíamos cargar en R2 también, ¿verdad? Pero, o sea, a la elástica final le tendríamos que corregir otra vez. Pero así de denso no solemos hacer, pero puede ser. Si alguno de los otros profes da, pueden atenderle ojito porque puede salir, ¿verdad? Pero normalmente no les ponemos suertes de eso, porque para evaluarles eso, les solemos tomar ya en hiperestática, ¿verdad? En línea de influencia lo que más nos interesa es que ustedes sepan cómo se hace una línea de influencia y sepan interpretar la línea de influencia. ¿Sí? ¿Puede haber tren de carga? Sí puede haber tren de carga. Y el tren de carga solamente se utiliza cuando ya se tiene el gráfico de línea de influencia. ¿Sí? La carga unitaria se usa para... La carga unitaria y los desplazamientos unitarios se utilizan para hacer la línea de influencia, graficar la línea de influencia, pero el tren de cargas utilizaríamos para calcular ya con la línea de influencia existente, calcular el esfuerzo que está produciendo ese tren de cargas o calcular dónde deberíamos ubicar para que sea el tren de cargas el que produzca el máximo momento flector o el máximo esfuerzo axial o lo que sea. ¿Sí? Ese tipo de cosas de ubicar en la línea de influencia es lo que casi siempre suele salir, ¿verdad? O sea, hablo de la práctica, hablo de nosotros, lo que nosotros solemos pasar. Si no hay ninguna pregunta más, voy a dejar de grabar porque ya está bastante largo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, decime. Viste que acá, por ejemplo, nos pedía el del tensor y el del momento. Y nosotros utilizamos eso ya como para transformar en una isostática. ¿Va a haber algún caso en el que yo transforme mi isostática y después tenga que romper otra vez para hallar la línea de influencia? No, porque ahí dejarías móvil tu estructura si ya es isostática y otra vez rompes. O sea, siempre al romper O sea, tenés sí o que sí. considerar. Sí, siempre. Ok, gracias. De nariz. Bueno, adiós. Adiós.